Muy buenas noches para todos los seguidores de nuestro canal en Savage Consultores. A continuación y a pedido de muchos de nuestros seguidores a través de nuestra página en Facebook y de nuestros canales en YouTube, les mostraremos cómo codificar una derivada numérica utilizando el lenguaje de programación Python. Es decir, dada una función de variable real, queremos calcular su derivada, pero no de forma analítica, sino de forma numérica. Esto para los cursos de métodos numéricos o análisis numérico. Entonces, para comenzar, vamos a dar clic en inicio, símbolo del sistema. Estamos en un Windows 7 de 32 bits. Vamos a limpiar la pantalla. Nos vamos a ir a C2 puntos, limpiamos la pantalla nuevamente y creamos una carpeta que se llame derivada. Hecho lo anterior, cerramos la consola y nos vamos aquí donde dice equipo y aquí nos vamos a C2 puntos slash derivada. Y estando en esa carpeta creamos un archivo el cual vamos a llamar f de extensión .pi, que significa Python, y vamos a crear otro archivo llamado derivada de extensión .python. En el archivo f vamos a crear la definición de nuestra función de variable real. Vamos a escribir una función sencilla, def f recibe como argumento la x, identamos y nos regresa el cuadrado de x menos la función exponencial evaluado en x menos 1. Eso es lo que nos regresa. Y para utilizar la función exponencial debemos de importar math. Damos clic en guardar y ahora editamos el que se llama derivada y decimos lo siguiente: import, vamos a decir from f, o sea el archivo que acabamos de crear, import f, para que nos importe la definición de la función. Y ahora decimos def derivada recibe como argumento x, dos puntos, y también recibe un tamaño de paso llamado h. Identamos y decimos que nos regrese f evaluado en x más h menos f evaluado en x, y esto lo dividimos entre h. Naturalmente h tiene que ser diferente de 0. Entonces vamos a hacer aquí una pregunta: si h por casualidad llegara a ser igual a 0, entonces h es igual a 1 exponente a la menos 8. Por si acaso, por si la persona se le ocurre escribir 0, tendríamos problemas aquí con el cociente. Entonces, si llega a ser igual a 0, mejor dicho, si es menor o igual que 0, h va a ser 1 exponente a la menos 8. Entonces guardamos, minimizamos acá y abrimos nuevamente acá el símbolo del sistema y decimos cd, o sea change directory, c2 puntos slash derivada, limpiamos la pantalla y vamos a ver si esto está bien escrito, python f.python. Esperamos, muy bien, y hacemos lo mismo para el archivo que se llama derivada, derivada.python. Muy bien, está todo muy bien. Limpiamos la pantalla, ahora llamamos al intérprete de Python y decimos from f import f y from derivada import derivada. Ahora calculamos la derivada evaluada en el punto 1 y nos dice que toma dos argumentos, efectivamente, el punto y la tolerancia. Digamos el tamaño de paso, 1 exponente a la menos 8, y tenemos el valor de la derivada.
Ahora supongamos que cambiamos de punto por el 2 y que el tamaño de paso es de 1 exponente a la menos 6. Tenemos el valor de la derivada numérica aproximada en el punto 2. Cambiamos por 10 exponente a la menos 15 y obtenemos el valor de la derivada en el punto 2. Aunque el cambio es muy grande. Pongámosle aquí menos 8. Pongámosle menos 9. Pongámosle menos 10. Llega un punto en el que si el tamaño del paso es demasiado pequeño, ya vamos a tener un resultado inconsistente por problemas de aritmética de punto flotante en el ordenador. Si observan, démosle hasta 14 y el 15 ya obtenemos un valor totalmente absurdo, o sea que máximo hasta 1 exponente a la menos 14. Para comprobar lo que les acabo de decir, voy a abrir aquí el derive de Texas Instruments y la función es x al cuadrado menos la exponencial de x a la menos 1. Entonces x al cuadrado menos exponencial de x a la menos 1. Y esa va a ser una función que depende de la variable x. Vamos aquí y evaluamos f en 2. Y esto aproximadamente es 1.2817, lo que hemos obtenido constantemente siempre y cuando el tamaño de paso sea diferente de 1 exponente a la menos 15 por problemas de precisión y problemas de aritmética complejos. Entonces debemos de imponer una restricción de que siempre, voy a decir aquí, from derivada import derivada. Entonces derivada en 2 con un tamaño de paso de 1 exponente a la menos 8. Mire el valor que obtenemos, 1.28, 17, 18, etcétera. Vamos a aumentarle un poco la precisión, pongámosle máximo hasta menos 12 y observamos que mientras menor sea el tamaño de paso, mejor va a ser la aproximación, aunque nunca va a ser igual que el cálculo exacto, por eso se trata de una aproximación. Ahora el problema aquí, para que tengan presente, es que cuando calculamos la derivada numérica, mientras más pequeño sea h el denominador, más difícil va a ser calcular este cociente. Pero por eso se trata de una derivada numérica, para hacer una aproximación. Máximo 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 o 10 a la menos 8, para no tener problemas de aritmética de punto flotante. Entonces ahí lo tenemos. Y si lo evaluamos en 1, la derivada evaluada en 1, tenemos 0.999 y comparemos con el valor exacto. El valor exacto en 1 sería... pero permítanme un momentico. Aquí me equivoqué. Debo de calcular la derivada con respecto a x. Claro, esa es la derivada. Entonces la derivada llamémosla g. Y g en 2 sería la derivada en 2, 1.28 Perfecto, esa sería la derivada en 2. Bueno, ahora la derivada en 1 sería aproximadamente 1 y nosotros tenemos aquí que esto es aproximadamente 1. Si le aumentamos aquí la precisión un poquito, nos da 1 con 1, pero no, ya acuérdense lo que les acabo de recomendar, máximo pongámosla hasta 1 exponente a la menos 10 y ahí nos da perfecto. Y la derivada en 2 es bastante aproximada a lo que tenemos aquí, claro está.
Hago la aclaración de que esta es la función y esta es la derivada de la función. Y nosotros estamos estimando la derivada en 2 y la derivada en 1. Aquí la tenemos de forma exacta, porque la calculamos mediante una fórmula algebraica. Y en nuestro programa en Python la tenemos de forma aproximada, porque estamos utilizando una aproximación o un método numérico. Entonces, bueno, esto ha sido todo por este video. Cierro los archivos utilizados. Para cerrar, puedo hundir control C en otra ocasión, y en caso tal de que no funcione le decimos quit, cls y exit, y cerramos nuestro archivo de operaciones creado en el derive de Texas Instruments, y cerramos aquí también. Entonces, hasta una nueva oportunidad y muchos éxitos.